Mejor hablemos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, les saluda Claudia Palacios, bienvenidos de nuevo, estamos ya en Mejor Hablemos, hoy para conversar con el registrador nacional, Juan Carlos Galindo. Faltan 19 días para las elecciones a Congreso, hay 2.700 aspirantes a una curul en el Congreso de la República y es muy importante entender este proceso, ojalá para que más gente decida participar y decida hacerlo bien. Registrador, muy buenas noches. Buenas noches, Claudia. Bueno, empiezo con una pregunta por una noticia que salió recientemente cuando conocimos que se le devolvieron unas curules al partido Mira, que perdió por una falla en la tinta que traspasó el papel. La pregunta es si eso puede volver a pasar No ocurrirá en estas próximas elecciones porque nosotros como registraduría hemos dispuesto para este proceso electoral utilizar bolígrafos comunes y corrientes, los que se consiguen en cualquier papelería, que no son plumones, no van a tener tinta húmeda. Y si hay alguna duda sobre la utilización del bolígrafo, cada quien puede llevar su esfero y marcar la tarjeta con su bolígrafo. Pero si llevan un bolígrafo que sea de tinta húmeda. Eso sí podría generar alguna dificultad, porque si se pasa la tinta a otra casilla, el jurado podría entender que ese es un voto nulo en la medida en que no se distingue cuál es la voluntad del elector. Bueno, pero entiendo que la razón por la que el Mira perdió esas curules no es específicamente porque el elector, cuando fue a marcar, marcó necesariamente, le traspasó la tinta y marcó una casilla de quien no quería, sino porque los mismos jurados, cuando hicieron la lectura de las votaciones, al marcar, ellos mismos marcaron de manera que terminaron marcando otras planillas. No, de lo que yo tengo entendido que sucedió con el tema de los plumones es que la tinta traspasaba. ¿Pero la tinta de los electores o la tinta de los jurados? No, de los electores, porque lo que utilizaron ellos eran los plumones para marcar la tarjeta. En algunas ciudades donde las condiciones climáticas no permitían que secara rápidamente la tinta, se doblaba la tarjeta y quedaba una marca del otro costado. Eso llevó al Consejo de Estado a determinar que esos votos, en la medida en que había marcaciones en dos casillas de partidos, se entendiera como un voto nulo. Pero en estas elecciones no va a suceder porque nosotros vamos a utilizar bolígrafos comunes y corrientes, los que venden en la papelería, los que venden en el almacén de cadena, cualquiera de ellos. Y el llamado a la gente entonces es que no use su propio bolígrafo por si las moscas, sino que use el que le den en la mesa de votación. O si quiere llevar su bolígrafo lo puede llevar, pero tenga en cuenta que no sea un plumón de tinta húmeda, porque eso podría traer problemas al momento del doblado. Podría marcar otra casilla y generar un voto nulo. Bueno, a propósito de esos temas que pueden cambiar los resultados, el partido Mira también denunciaba que parte del fraude no fue solamente por esa razón, sino ya los jurados al hacer la marcación y la totalización de las listas. Con respecto a esto, ¿qué medidas ha tomado la registraduría? No lo podemos calificar de fraude, de equivocación. Nosotros ya tomamos una determinación para evitar los errores en la sumatoria de los votos. En cada una de las páginas del E14, formulario de escrutinio de mesa, habrá una totalización para facilitar la labor del jurado y que no se confundan los votos totales de cada uno del partido con los de los candidatos. Eso es otra mejora que hemos establecido para evitar esto. Y son mejoras que hemos dispuesto desde antes de conocer el fallo del Consejo de Estado. ¿Qué otras mejoras hay para evitar esas equivocaciones? La conservación de los documentos electorales para que en caso en que luego pueda haber un contencioso judicial, un proceso de nulidad electoral, puedan consultarse oportunamente y el juez pueda verificar las pretensiones de los demandantes. Perdón, ¿por cuánto tiempo la conservación de los 4 años. Los documentos electorales tienen que conservarse durante 4 años, es decir, hasta la siguiente elección de la corporación. ¿Eso es a partir de esta elección? No, eso es claro. Para esta elección los documentos deben permanecer 4 años. Es decir, para el 2022 deben todavía las registradurías conservar el material electoral de elecciones 2018. Pero eso es la primera vez que se va a hacer, antes no era requisito. No. Claro que ha sido requisito porque es un requisito legal. Sin embargo, sucedió que en algunas registradurías, recordemos que en cada municipio nosotros tenemos registraduría, en algunas registradurías no conservaron en forma adecuada esos documentos y al momento de hacer una inspección judicial o pedir copias de los mismos, no se tenían. Yo ya he dado la instrucción
perentoria a todos y cada uno de los funcionarios de la registraduría, a todos los registradores, que tienen que mantener en forma ordenada, organizada y de plena conservación todos los documentos para que se cumpla con el mandato del Código Electoral. Ya. Vamos a otras posibilidades de fraude que pueda haber en esta elección. Decía la mesa, la MOE, la mesa electoral, y decía la Defensoría del Pueblo, y tienen una diferencia en la cantidad de municipios donde hay riesgo electoral, 170 municipios para la MOE, 287 para la Defensoría. ¿Eso suena mucho? No, mire, sí, lo que pasa es que son visiones de cada una de las autoridades. Cada uno de ellos observa la realidad bajo sus prismas, bajo sus filtros, bajo lo que están buscando y señala posibles riesgos. No quiere decir que los municipios, el número de municipios de la MOE o el número de municipios señalados por la Defensoría del Pueblo hay riesgo de fraude electoral. No, ellos dicen, por razón de la historia, por razón de las circunstancias de orden público, podrían presentarse problemas el día de la jornada electoral. Nosotros recordemos que el proceso electoral no es un proceso de la Registraduría Nacional del Estado Civil. El proceso electoral es un proceso de todas las autoridades, de los partidos políticos, de los ciudadanos, de todos y cada uno de nosotros tenemos una tarea en el proceso electoral. Y lo que hemos venido trabajando con el gobierno, con la Policía Nacional, con la Fuerza Pública, con las autoridades de control, es ver cómo vamos minimizando el impacto que esos riesgos podrían interferir en el proceso electoral. Eso se lleva a cabo en lo que se llaman los comités de seguimiento electoral. Hay comité nacional, sí, departamentales y municipales. Pero ¿usted cree que entonces es como una alerta demasiado escandalosa la que están haciendo la Defensoría? No conozco el detalle de cada uno de las observaciones con relación a los municipios. Algunos por orden público, y es claro y es evidente que hay zonas donde el ELN tiene influencia y eventualmente podría presentarse un tema de afectación del proceso electoral, aun cuando el ELN haya dicho lo contrario. En esos casos nosotros estamos trabajando con la fuerza pública para garantizar que en esas zonas no va a haber una interrupción del proceso electoral. Hay otros riesgos, por ejemplo, la compraventa de votos. Es otra tarea que estamos trabajando con la Fiscalía. La Fiscalía va a exponer ese día las votaciones de 8.000 fiscales en las calles, verificando, va a ver cómo se controla ese problema de la compraventa de votos. La transhumancia. En estas elecciones no hay propiamente transhumancia electoral. Lo que pudo haberse presentado es una inscripción irregular de cédulas. ¿Y por qué no hay transhumancia? Porque la prohibición de la transhumancia está referida para elecciones municipales. ¿Cuál es el mandato constitucional? Que la persona que reside en el municipio es la única que puede votar por autoridad local en ese municipio. De allí se deduce la prohibición del trasteo de electores. En estas elecciones nacionales, esa prohibición no opera porque es una elección nacional. Lo que sí opera es que si alguien dio una información falsa para inscribirse en un municipio en el que no reside, se está cometiendo un delito y podría haber una investigación penal y tendría una sanción que podría ser pena limitativa de la libertad entre 4 y 9 años. Miremos otros escenarios. El día de la consulta legislativa, de la elección legislativa, también es la consulta de los de la izquierda y de los de la derecha. Algunas personas todavía no saben si pueden elegir votar por en las dos consultas, en una de las dos, o cómo es ese, y que si les van a ofrecer el formulario o que si lo tienen que pedir, ¿eso cómo es? Efectivamente, el 11 de marzo habrá elección de Senado de la República y de Cámara de Representantes, pero a la par habrá 2 consultas interpartidistas. Lo primero que hay que decir es que el jurado no le ofrecerá al ciudadano la tarjeta para las consultas, lo que sí en relación con el Senado y la Cámara. Es decir, cuando el ciudadano llega a la mesa, señores, quiero votar, el jurado le entregará la tarjeta de Senado y la tarjeta de Cámara. Y tiene que esperar el jurado que el ciudadano le pida alguna de las consultas. Si no la pide, no se la entregan.
Según, porque eso lo manda el artículo 10º de la Ley 130 del 94. La segunda pregunta, ¿puede votar por las dos consultas? No, porque hay una norma dentro de la legislación electoral que impide la doble militancia. Como aquí estamos en consultas interpartidistas, participar en las dos consultas significaría una militancia en agrupaciones políticas diferentes. Entonces, por eso la persona tiene que escoger. Pero es por particular alguna de las dos. porque no se da por hecho que quien participe en una consulta pertenezca a ese partido. Pero hay una presunción. Es una presunción. Es una presunción, correcto. Pero el mandato es ese, tiene que escoger, no puede votar por las dos consultas. Bueno, en los últimos días los ciudadanos han oído que ha habido revocatoria de candidaturas, vamos en 8 creo. No, creo que van como 15. 15 candidaturas revocadas, hay alrededor de 80 candidatos que están siendo investigados. ¿Qué va a pasar si esos candidatos aparecen en el tarjetón? O sea, eso, además de confundir a la gente, ¿qué pasa con ellos? Lo primero que tenemos que decir es que los candidatos no aparecen en la tarjeta electoral. Los números, sí, eso ya lo vamos a mostrar ahora. Van a aparecer unos números, pero claro, si hubo alguna revocatoria de candidatura y el candidato no fue reemplazado en forma oportuna por el partido, ¿y ese tiempo obviamente ya se quedará un número en la tarjeta, pero eso no implicará votos válidos para ese candidato revocado. Pero sí para el partido. Pero sí para el partido. Y le suma entonces. Le suma el partido. Para que pudiera entrar otro de sus. Le sumará para sus cuentas de umbral y para eventualmente jalar a otro de sus candidatos. Vamos a ver en la pantalla cómo es que la gente va a ver el tarjetón cuando llegue a votar, que es un tarjetón bastante confuso porque lo único que tiene son los logos de los partidos y una cantidad de números. Entonces la gente tiene que llegar a la urna sabiendo cuál es el número del candidato por el que quiere votar, pero si no se lo sabe o si no se acuerda o si está inseguro, ¿qué hace? Primero, Claudia, yo le cambiaría el calificativo. Tarjeta no es confusa, sino compleja. Y es compleja por el sistema de votación. Nosotros tenemos la votación preferente y la votación no preferente. La persona puede votar o por una lista cerrada, es decir, cuando el partido dispuso que él organizaba el orden de los candidatos, y la lista abierta, sí, o preferente, en donde el elector es quien marcará, seleccionará y ordenará la lista. Por esa razón, nuestra tarjeta electoral, en el caso del Senado, es tan grande, porque tenemos que colocar no solamente el logotipo del partido, sino el número de cada uno de los candidatos. ¿Para qué? Para que el ciudadano marque bien el logotipo del partido o el número de su candidato. Pero a lo que iba la pregunta es que, claro, en la tarjeta no se dice nada. Entonces, hay varias posibilidades. Primero, que los ciudadanos desde ya pueden consultar quiénes son sus candidatos en la cartilla de candidatos que tenemos en nuestra página web de la registraduría, que es www.registraduría.gov.co. Pero sí, adicionalmente, en los puestos de votación, en cada una de las mesas habrá varias cartillas de candidatos, donde la persona podrá buscar a su candidato primero en orden alfabético por nombre, pero adicionalmente luego por agrupación política, orden y foto de cada uno de ellos. Entonces los podrá buscar bajo nombre, bajo agrupación política o incluso por foto. Y esa cartilla va a estar ahí en cada mesa de votación por si acaso a la gente se le olvida. Y la tenemos en la página web en forma permanente. Pero adicionalmente la persona puede llevar el día de las votaciones un papelito donde dice el logotipo y el número, para guiarse al momento de Uno votar. Puede entrar con eso hasta la urna. Uno puede llevarlo en un bolsillo, lo que sea, o en la mano. No puede mostrarlo, obviamente, porque eso sería una especie de propaganda política, pero yo llevo mi papelito donde voy a mirar cuál es el número que debo señalar en el partido por el cual yo quiero votar. ¿Es un delito tomarle foto al voto? No se puede tomar, está prohibido la utilización de cámaras de fotografía, de teléfonos en el puesto de votación. ¿Y cuál es la sanción para quien lo haga? Lo podría detener la policía porque es una infracción a una norma del gobierno nacional
y que podría estar poniendo en riesgo el proceso electoral. Pero uno se puede después salir y decir por quién votó y tuitearlo, sí, claro. pero sin tomarle foto. Ah, no, claro, uno puede porque el voto es secreto, pero si yo quiero luego manifestar por quién voté, lo puedo hacer con plena libertad. Tengo que hacer una pausa para comerciales, pero cuando regresemos quiero que hablemos del voto nulo, que mucha gente, a lo mejor nosotros, la gente que nos está viendo, hemos votado y no nos hemos dado cuenta de que hemos anulado nuestro voto porque hemos votado mal por cualquier razón. Y quiero que usted nos explique cuáles son esos votos nulos que no son simplemente decir, hacer una carita en el tarjetón, sino otras maneras de anular el voto. ¿Cuáles son? Registrador, la cifra de votos nulos en la elección al Senado pasada de hace 4 años fue como el 10% del total, que es una cifra altísima, no sé si es mayor o menor que en otras partes del mundo. 1.476.000 votos nulos. ¿Por qué la gente anula su voto? No, justamente por la complejidad que significa las votaciones para Congreso de la República. La lista abierta o el voto preferente ha implicado que nuestra tarjeta tenga que incorporar no solamente el logotipo del partido, sino el número de cada uno de los candidatos. Y en muchos sectores de la población no hay la comprensión exacta de cómo se vota. Y eso lleva a que se anulen los votos. Y para eso le quisiera precisar un poco los diferentes tipos de votos que puede el jurado de votación ese día calificar. El voto válido es el voto que se hace por un partido o por un partido y un candidato. El voto nulo es aquel en que la intención del votante no quedó clara en la tarjeta electoral, cuando se marcan 2 partidos diferentes, o cuando se toma, por ejemplo, tomando en cuenta que este es un modelo de tarjeta electoral, cuando se traza una línea que abarque todas las casillas o 2 casillas. Eso es voto nulo, porque el jurado no puede determinar por quién se está votando. Así como está, muchas personas podrían pensar, tiene como 3 partes, pues la parte de la izquierda, la de la derecha y la de abajo. Algunas personas dirán, puedo escoger uno de cada parte. Obviamente aquí, eso no, en primer lugar, no se puede. Aquí están las instrucciones de cómo se debe votar, si es por voto preferente o voto no preferente, sea lo primero. Lo segundo, la persona tiene que votar por una de las circunscripciones que se plantean en la tarjeta, por la circunscripción nacional o por la circunscripción especial comunidades indígenas. No se puede votar acá y acá. Entonces, cuando la persona va a votar, va a encontrar unas casillas en las cuales solamente hay el logotipo. Eso significa que esa es una lista cerrada, en la cual la ordenación del orden de los candidatos quedó hecha en forma cerrada por el partido. En las que tienen números son listas abiertas, que son reorganizadas, reordenadas por los ciudadanos. Entonces, aquí hay que verificar entonces para votar el logotipo del partido y el número del candidato. Bueno, pero entonces, si una persona, por ejemplo, marca 2 candidatos, 2 números del mismo partido, está anulando su voto. El voto es nulo para los candidatos, pero válido para el partido, porque es claro que la persona quería votar por ese partido. Ya. Si una persona marca un candidato de un partido y luego un partido diferente, si marca, por ejemplo, si marca por este partido del agua, el 111, y por este otro de la brújula, el 131, es voto nulo. ¿Por qué? Porque no se puede determinar cuál fue la intención del votante, si votar por este o votar por este. Claro, le pregunto porque algunas personas dirán, yo sé que usted no puede mencionar los partidos, pero yo sí lo puedo hacer. Digamos, yo he sido liberal toda la vida, pero me gusta tal candidato del Partido Verde. Y entonces marca el candidato del Partido Verde, pero le pone una crucecita al logo del Partido Liberal. Anuló voto su nulo, voto. Claro, porque está marcando en una casilla de un partido y en otra casilla del otro. ¿Qué pasa, por ejemplo, si una persona al partido FARC, por rabia, por lo que sea, le pone una grosería o le hace una carita o le hace un dibujito, pero marca dentro de su mismo tarjetón la misma casilla, la opción por la que quiere votar de cualquier otro partido? Pues mire, allí eso es un tema que debe ser entendido en mi criterio de la siguiente forma. En primer lugar, quien va a tomar la decisión de si el voto es nulo o voto válido es el jurado de votación al momento de calificar el voto.
Segundo principio, uno puede votar con una X, un número, una tachadura, una carita feliz, cualquier signo que permita deducir que mi inclinación es para votar por esta, por ejemplo una carita feliz aquí. El jurado está diciendo, ese señor quiso votar por este partido. O sea, mucha gente, yo creo que eso no lo sabe mucha gente, o sea, el símbolo no está determinado, uno puede poner en este chulo, caso, cara, X, lo que sea. Claro, fíjese, uno podría señalar esto un recuadro así, puede marcar una X, puede rellenar el número. Lo importante es que quede clara la intención del elector en la tarjeta. Pero entonces voy a su pregunta. Al escenario que le planteaba. Entonces, supongamos que hay un partido que no tiene voto preferente, tiene este campo, y entonces pone acá, lindo día, Ajá. y marcó acá. Esto va a tener que ser resuelto por el jurado. Él va a decir, ¿puedo yo determinar esta persona por quién quería votar si marcó acá y marcó acá? Para unos jurados podría decir, eso es voto nulo. Otro podría decir, lindo día no es nada, entendamos como que ahí no hay nada escrito y validemos este voto. Pero eso será resuelto por el jurado de votación. Pero eso no queda muy, pues precisamente al libre albedrío del jurado No, de votación. ¿No debería haber una norma? No hay una norma. La norma es esa. Voto válido y voto nulo. Voto válido aquel del cual se desprende la intención del votante. Voto nulo aquel de que no puede determinar qué fue lo que quiso el elector. ¿Y por qué me voy al jurado de votación? Porque la autoridad electoral el día de las votaciones es el jurado de votación. La registraduría, por ejemplo, el papel que nosotros tenemos el día de las votaciones es logístico, es de soporte. Quienes toman las decisiones son los jurados. Pero vamos específicamente al caso que yo le ponía de las FARC y se lo pregunto pues porque hemos visto lo que ha pasado con la campaña de los candidatos de ese partido en las últimas semanas. Eso podría, a la hora de estar votando la gente, que es la primera vez que va a encontrar un logo de las FARC en un tarjetón, llevarla a que esa gente que protesta contra las FARC lo haga también en el tarjetón y digamos que escriban una grosería, hagan un dibujo feo, alguna cosa en el logo de las FARC o en alguno de sus candidatos y marquen una X en el candidato por el cual quieren votar. En ese caso, bueno, yo eso se lo resuelvo con la siguiente respuesta. Lo primero es que es un hecho hipotético que no ha sucedido, luego yo no puedo pronunciarme. Segundo, tampoco puedo pronunciarme porque quien debe resolver esa problemática el día de las votaciones es el jurado de votación. Bueno, pero ustedes en la registraduría son los que forman a los jurados de votación. Los principios que le hemos dado, los principios que le hemos dicho son los que están en el Código Electoral, que son los que le acabo de describir. Bueno, pero haga de cuenta que yo soy jurado de votación y le estoy preguntando eso. Yo no puedo porque se podría malinterpretar la postura que tenga el registrador frente a la labor que van a adelantar los jurados de votación. Escuchemos una pregunta que nos hace alguien, no es una pregunta, es un comentario de alguien de la calle, yo quiero que usted comente al respecto. No tengo un candidato por quien votar y además que no hay un candidato que diga uno vamos a votar por este porque es. No sé, ya no hay candidatos para votar. La política se está acabando. Hay como 2.700 candidatos. Ante la gente que piensa así, que mucha gente piensa así, usted que es el registrador, ¿qué dice? Bueno, yo lo único que puedo decir allí es que hay 2.737 candidatos, de los cuales 944 para Senado de la República. Ya tendrá que ser el elector el que haga el juicio de si hay candidatos por los cuales vale la pena votar. Nosotros como organización electoral lo que hemos dispuesto es una logística para que unos partidos postulen a unas personas como candidatos y a los ciudadanos que se les permita votar y elegir ese día. Miremos otra reflexión que nos llega desde la calle. Digamos la opción de votar ahorita no se sabe si sea verdad que el voto de uno sea válido, ya que con lo del plebiscito, ¿sí? Con lo del plebiscito ganó. Y hicieron un poco como de leyes, como para que quedara lo que el gobierno quería, ¿no? O sea, el voto del pueblo en ese momento se vio afectado y no se olvidó de nada, o sea, la verdad no respetaron el voto del pueblo. Entonces, mi concepto y mi pensar hoy en día es que si yo voto sí o no, ya nada va a importar, ya que el gobierno decide lo que ellos pues más les convenga.
¿Qué le dice a este señor registrador? Bueno, eso sería una pregunta para otra persona, pero no para el registrador. ¿Por qué? El día del plebiscito nosotros organizamos una jornada electoral en 5 meses, con plenas garantías para todos, y dimos resultados a la hora. Sí, permítame obviamente concretar lo que entiendo que el ciudadano quiere decir. En el caso del plebiscito el resultado se pudo cambiar porque se encontró otra manera de avalar el acuerdo de paz con las FARC. En este caso no hay manera de cambiar el voto que la gente marca en la urna. Y nosotros lo que hacemos como registraduría es brindar un escenario en el cual los colombianos se pronuncien por sus candidatos a ver a quiénes van a elegir. Y luego las comisiones de escrutinio y el Consejo Nacional Electoral tendrán que verificar quién obtuvo la mayoría y a quién le fueron asignadas las curules. Un último comentario desde la calle para terminar. Porque eso es una calumnia, maltrato. Entonces el pueblo está conformado en un monopolio de solo dinero. Entonces todos vamos a perder. Entonces ¿para qué votar? Mejor no. No, yo creo que justamente la coyuntura del país, nuestro sistema político exige que cada uno de nosotros como ciudadanos participemos en las elecciones. En las elecciones se está jugando el futuro del país en la medida en que estamos o vamos a seleccionar a quienes conforman el Congreso de la República, una de las ramas del poder público. Por esa razón, nosotros como ciudadanos, en la medida que podamos participar con nuestro voto, fortaleceremos el sistema electoral, elegiremos a los mejores y tendremos un futuro mejor. Por eso es tan importante participar en las elecciones. Me queda un minuto, registrador. ¿La abstención en las elecciones legislativas pasadas fue de cuánto? Mire, la abstención acá en Colombia ha sido entre el 40% y el 55%. En elecciones de Congreso, alrededor del 44%. Es una abstención alta que esperamos que esta ocasión los jóvenes participen mucho más y podamos disminuir esos niveles de abstención. ¿Pero usted puede hacer una proyección según el número de inscripción de nuevas cédulas? No, porque la participación depende de cada quien. Sí, el día de la votación. Lo que sí estamos haciendo es promoviendo y incentivando que los colombianos acudan a las urnas y en ese sentido estamos enfocando una campaña específica a los jóvenes, porque ese es el sector de la población más apático e indiferente en las elecciones. Registrador Juan Carlos Galindo, muchas gracias. Buena suerte con esa jornada. Muchas gracias, Claudia. Bueno, ustedes también muchas gracias por acompañarnos. Los dejamos como siempre con un adelanto de las caricaturas que serán publicadas mañana en la página editorial del Tiempo impreso y del tiempo.com. Que tengan feliz descanso. Buenas noches. Mejor hablemos.